en cuanto a la introducción se refiere. El trastorno de déficit de atención y hiperactividad es uno de los trastornos neuroconductuales más comunes. Es una comorbilidad dentro de los pacientes con epilepsia en el área pediátrica muy frecuente. Hay una relación bidireccional, decimos. Por ejemplo, la tasa de prevalencia de trastorno de déficit de atención y hiperactividad es entre 2.7 y 4 veces mayor en pacientes diagnosticados con epilepsia en comparación con los pacientes de la población en general. Es decir, que los niños con epilepsia tienen mayor prevalencia de trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Y también, al revés, en niños diagnosticados con trastorno de déficit de atención y hiperactividad, tienen mayor probabilidad de desarrollar epilepsia en algún momento. Entonces, el trastorno de déficit de atención y hiperactividad afecta al 3 a 7% de la población pediátrica en general, pero dentro de la población pediátrica con epilepsia llega hasta el 12%, hasta el 57%. Entonces, acá hay una importante diferencia en la prevalencia. La inacción ocurre entre 15 a 40% de los jóvenes con epilepsia y la mitad de las veces el TDAH va a preceder a la epilepsia. Usualmente, normalmente, más niños que niñas tienen TDAH, es decir, hay una relación entre hombre y mujer de 3 a 1, es decir, 3 hombres por una mujer. Pero esto varía en niños con epilepsia. Es así que el número de niños y niñas es igual a 1 a 1. 58% de los niños continúan con síntomas en la adolescencia y 40% en los adultos. Ahí nos acordamos que el déficit de atención y hiperactividad es una condición que nos acompaña durante toda la vida. Este estudio, en un estudio de niños con epilepsia grave, los pacientes con el tipo de TDAH mixto, o sea, tanto hiperactivo como inatento, se experimentó en un inicio más temprano de las convulsiones y epilepsia refractaria que los niños con el tipo de falta de atención. Entonces, ahí vamos a ir un poco con las definiciones. Recordemos que esta epilepsia tenemos una definición clínica operativa práctica de epilepsia que nos dice que son 2 crisis convulsivas que se presentan por al menos 24 horas de separación entre una y la otra. O una crisis epiléptica con el 60% de riesgo de probabilidad de repetirse. ¿Cómo medimos ese 60%? Eso es muy variable, en el sentido de que debemos evaluar desarrollo, electroencefalograma patológico no, antecedentes perinatales de riesgo neurológico, etc. O si el paciente tiene criterios ya de un síndrome epiléptico. ¿Y qué es el TDAH? El TDAH es una confluencia de 3 síntomas principalmente, que son hiperactividad, impulsividad e inatención. El TDAH tiene 3 tipos, como mencionábamos. El tipo donde tenemos una mayor falta de atención, pero no hiperactividad, es el tipo inatento. Aquellos niños que son más hiperactivos e inatentos, y aquellos que son tanto hiperactivos como inatentos. Entonces, combinado o mixto de tipo inatento o de tipo hiperactivo. El TDAH implica en relación al contexto del paciente un impacto global en su desarrollo y en su entorno social. Por ejemplo, con la interacción familiar y social, en cuanto al nivel académico y productividad, los predispone más a accidentes y lesiones o problemas de salud en general. También pueden incurrir en problemas legales o conductas de riesgo como consumo de sustancias y en problemas de salud mental como comorbilidad psiquiátrica. Entonces, ¿por qué coexisten TDAH y epilepsia? Aquí vamos a valorar 3 factores importantes. ¿Por qué se relacionan entre los dos o por qué tienden a coexistir?
El TDAH podría estar presente en un niño con epilepsia como un trastorno psiquiátrico como tal, como un trastorno del neurodesarrollo. O podría estar en relación a efectos temporales de las descargas epilépticas de un electroencefalograma muy alterado que va a condicionar una conducta de tipo inatenta, hiperactiva o impulsiva. O en relación a algunos medicamentos anticrisis que pueden provocar estos síntomas. Entonces, el diagnóstico y el tratamiento de personas con TDAH y epilepsia son complejos y desafiantes. Es decir, cuando yo veo un niño con TDAH y epilepsia, es decir, tengo que valorar, ¿tiene algún medicamento que esté tomando que pueda producirle hiperactividad, impulsividad, inatención? ¿O está en relación a que es una epilepsia de difícil control? ¿O es un TDAH asociado a epilepsia? También es importante evaluar otras comorbilidades como trastornos específicos del aprendizaje, suspensión o actividades escolares, trastornos del lenguaje, de sueño, conflictos emocionales y que conlleva también a poder tener embarazos adolescentes o enfermedades de transmisión sexual. Entonces es amplia su comorbilidad. Entonces también se describen mecanismos de asociación y decimos TDAH y epilepsia. ¿Qué mecanismos de asociación tienen? Mecanismos causales, directas o indirectas. Las directas están en relación a efectos temporales de las descargas epilépticas y las indirectas a efectos secundarios de los medicamentos anticrisis. Esto que va a resultar en un daño neuronal en encefalopatías epilépticas que pueden contribuir con síntomas del TDAH o que también vamos a proponer como la disfunción del sistema adrenérgico en epilepsia que actúa como un mecanismo resultante de TDAH comórbido. O sea, la actividad anormal en el cerebro va a predeterminar que haya una alteración de la conducta. También hay una causa genética o una relación genética en esta mutación del gen MECP2 que tiene una alta tasa en niños con TDAH y epilepsia. Entonces, la parte genética no está excluida de esta situación. Y también de que hay un riesgo de TDAH comórbido que aumenta significativamente en niños con antecedentes familiares. Entonces, preguntamos en la consulta, ¿el papá cómo era de niño? El papá también era hiperactivo, también no terminó la escuela o se aplazaba, etc. Entonces, la correlación genética en este estudio explicó el 40% de correlación fenotípica entre TDAH y epilepsia. Otros mecanismos son factores de riesgo compartido en niños que han tenido bajo peso al nacer, una edad maternal avanzada, factores socioeconómicos o privación psicosocial o exposición a algunas toxinas, o a niveles altos de contaminación del aire en primeros años de vida. Se ha descrito también que estos factores han estado implicados en el desarrollo de epilepsia, no solo del TDAH, y que hay una conexión bidireccional, lo que les comentaba, 2.5 veces mayor de TDAH posterior a niños con epilepsia en comparación de los que no tenían TDAH ni epilepsia. Y TDAH de nueva aparición tenía un riesgo de 3.94 veces mayor de epilepsia posterior a TDAH. Entonces, esta bidireccionalidad de ida y vuelta entre TDAH y epilepsia se puede ver a la luz de factores genéticos, cambios patológicos y factores de riesgo ambientales compartidos. ¿Cómo es el TDAH en diferentes tipos de epilepsia? En las epilepsias generalizadas se dice que hay una desregulación de redes del lóbulo frontal, y estas van a ser, estas redes que están desreguladas, aumentan las dificultades de atención. Esto es más común en pacientes con epilepsias generalizadas que aquellos con crisis focales. Además, se observó deterioro de la memoria, problemas de aprendizaje y alteraciones psicomotoras. También observaron deterioro del desarrollo cerebral en niños que se habían diagnosticado con epilepsia y que también se había relacionado con una variedad de problemas cognitivos, como dentro del comportamiento, incluido TDAH. Es decir, que nosotros tenemos un desafío difícil al discernir si el TDAH es un diagnóstico erróneo, un diagnóstico comórbido o un diagnóstico debido a cambios intelectuales en un cerebro del desarrollo. La epilepsia en el lóbulo frontal, ¿cuál es la característica? Hay una red de inhibición de la acción en las áreas prefrontales que tiene un papel en la coordinación de inhibición.
la selección, la competencia y los cambios de acción. Esta red de inhibición se ve afectada cuando tenemos una epilepsia del lóbulo frontal. Entonces, las manifestaciones de este tipo de epilepsia incluyen desinhibición, excitación, irritabilidad excesiva, falta de atención e impulsividad, que son síntomas de la epilepsia frontal y del TDAH. También en la epilepsia frontal nocturna, que se define por convulsiones que vienen durante el sueño y se originan en áreas orbitofrontales o mesiales, y se ha informado que también está asociada al TDAH. En pacientes con esclerosis tuberosa que tienen lesiones a nivel del lóbulo frontal, tienen TDAH concomitante. Es difícil diferenciar entonces la epilepsia del lóbulo frontal, si está comórbido con TDAH, o que puede imitar una comorbilidad del TDAH. En la epilepsia de ausencia infantil, esta es muy frecuente, la epilepsia de ausencias típicas, donde se ha relacionado que las crisis de ausencia y los trastornos de atención con redes neuronales corticales y subcorticales son similares. Entonces, el 25% de niños con epilepsia de ausencias van a tener déficits cognitivos sutiles y el TDAH está significativamente asociado a este tipo de epilepsia, hasta un 26% en relación a los niños que no padecen este tipo de epilepsia, y especialmente tienen comorbilidades cognitivas, psiquiátricas, TDAH, que están asociadas hasta el 61%. En la epilepsia rolándica benigna, que es muy frecuente dentro de las epilepsias o síndromes pediátricos más frecuentes, se hizo un estudio, porque hay muchos pacientes con este tipo de epilepsia, que antiguamente se decía que no tenía una repercusión cognitiva. Este tipo de epilepsia está denominada dentro de los síndromes focales benignos y autolimitados de la infancia, es decir, empieza en una cierta edad y termina en otra edad, y no debería repercutir cognitivamente. Sin embargo, actualmente, y después de este estudio, dice, el objetivo de este estudio fue comparar el funcionamiento ejecutivo en un niño con TDAH y en un grupo de niños que tenía TDAH y epilepsia rolándica, ¿no? Entonces, ¿qué resultó? El resultado fue que los niños que tenían epilepsia rolándica benigna y tenían asociado un TDAH tienen un perfil de funcionamiento ejecutivo diferente y más deteriorado que los niños que solo tenían TDAH. Entonces, este estudio demostró que los niños que tienen epilepsia benigna rolándica y asocian TDAH deterioran aún más el funcionamiento cognitivo, hasta el 50%. Es recomendable, muchas veces cuestionamos, pero tiene TDAH, ¿y por qué le hacen un electroencefalograma? Los niños con TDAH no se diagnostica TDAH con un electroencefalograma. Sin embargo, sí debe realizarse. ¿Por qué? Porque hay una alta probabilidad de que un niño con TDAH pueda desarrollar epilepsia en algún momento de su vida. Entonces, la falta de atención, cuando un niño viene por inatención a la consulta, es una indicación común de convulsiones no detectadas. Entonces, no atiende, se distrae, la profe está mal en la escuela, le hacemos un electro y no era inatención, no era TDAH, era una epilepsia de ausencia. Por lo tanto, la monitorización del electroencefalograma también puede ayudar a detectar esto y también ayuda en la detección de actividad del director. La videopolisomnografía puede detectar y diagnosticar trastornos del sueño que están relacionados con epilepsia y TDAH. Y también acá, nuevamente les hablo del videoelectroencefalograma, que está indicado en pacientes que están teniendo deterioro cognitivo. Entonces, una vez que hemos diagnosticado al paciente, ¿cuáles son los protocolos de manejo? Esto debe tener algunos objetivos, por ejemplo, determinar si reducir la politerapia. O sea, viene un niño con muchos medicamentos. Entonces, yo tengo que plantearme la posibilidad de que la inatención o la hiperactividad sea una consecuencia de un efecto secundario del medicamento anticrisis que toma, y debo considerar si amerita un medicamento para TDAH, un estimulante, o necesita disminuir su medicación para epilepsia, ¿no? Sería más apropiado cuál de los dos. Debo pensar y debemos analizar este punto. El otro es investigar métodos para mejorar el manejo de las convulsiones para aliviar los
problemas de sueño y los síntomas de TDAH. Esta es la terapia cognitiva o las terapias de apoyo. Y realizar evaluaciones periódicas para determinar si los medicamentos para TDAH ya no son necesarios o pueden someterse a una reducción de dosis. También considerar si los medicamentos anticrisis que están relacionados con aumento de problemas de conducta exacerban mi condición de TDAH, o que pueda reducir también el umbral convulsivo, algún medicamento que estoy dando para TDAH. Pero eso en realidad rara vez pasa. Entonces, en 2022 publica este artículo donde hay un programa, un esquema que nos ayuda a realizar intervenciones en niños que tienen TDAH y epilepsia. Entonces, acá los dividen en dos grupos, en aquellos que son menores de 6 años y aquellos que son mayores de 6 años. En aquellos niños que son menores de 6 años y en los mayores de 6 años, ¿qué es lo que se prioriza? Es la terapia cognitivo-conductual antes de la medicación. Entonces, siempre la primera línea y el pilar de tratamiento es la terapia cognitivo-conductual en pacientes con TDAH. Y luego se va evaluando, dependiendo de la respuesta o no a la terapia, la necesidad de un psicoestimulante como el metilfenidato o la lisdexamfetamina, o un medicamento no estimulante como la guanfacina o la atomoxetina, ¿no? También es importante elegir el mejor fármaco para niños con comorbilidad de TDAH. Es decir, cuando yo voy a medicar epilepsia en un niño que tiene TDAH, debo pensar en cuál es su mejor opción. Por ejemplo, el valproato es una buena opción porque es un estabilizador del estado de ánimo, reduce la impulsividad y el trastorno oposicionista desafiante concomitante. Sin embargo, el topiramato puede causar cambios de comportamiento significativos en niños con TDAH y epilepsia. Y el fenobarbital también nos puede aumentar la hiperactividad, así que si podríamos escoger, capaz no son las mejores opciones. El levetiracetam está en el medio porque puede tener como beneficios, pero que también puede modificar algunas conductas, como por ejemplo, se usa para tratar TDAH cuando descargas epilépticas focales nocturnas dentro de las recomendaciones de esta guía, aunque el 38% de los niños van a experimentar cambios de comportamiento, no en relación a comportamientos no psicóticos, pero incluida agresión y agitación, que es un efecto secundario propio de la ansiedad. Así que habría que evaluar la necesidad o no de eso. Entre la carbamazepina y la Oscarba también tienen efectos positivos sobre los problemas de comportamiento y el estado de ánimo, y también mejora la atención en relación con niños de TDAH. La lamotrigina también mejora el comportamiento y la atención. Sin embargo, el clonazepam asociado a carbamazepina, aunque la carba estaba bien escogida, el clonazepam más carbamazepina y en un uso prolongado podría aumentar los niveles de ansiedad o de depresión, o una disminución del coeficiente intelectual en comparación con solamente usar carbamazepina o solamente usar clobazam. En el tratamiento prolongado con carbamazepina podría tener más cambios de personalidad y un coeficiente intelectual verbal más reducido. En cuanto a recomendaciones farmacológicas en el tratamiento de TDAH en epilepsia, tenemos el metilfenidato, que todos lo conocemos, es un psicoestimulante que va en relación a la dopamina, que va a aliviar los síntomas de TDAH sin exacerbar las convulsiones en pacientes con epilepsia, ¿no? Ahora también, a veces se dice que cuando usamos metilfenidato podría empeorar las convulsiones del paciente. Sin embargo, en un porcentaje de personas muy reducidas se ha visto esto, y se han escrito estudios que dicen que, por ejemplo, este metaanálisis que dice que no, las convulsiones no fueron sustancialmente diferentes entre metilfenidato y atomoxetina y placebo. Igual que la atomoxetina, durante las 2 semanas de tratamiento, solo uno de cada 17 individuos con TDAH y epilepsia experimentó un aumento de la incidencia de ataques epilépticos, pero si las convulsiones ocurren con menos frecuencia que una vez al mes, y hay menos de algún deterioro debido al TDAH, se debe iniciar metilfenidato o atomoxetina, ¿no? Entonces, en este estudio nos dicen que
El uso de un medicamento para el TDAH tampoco es que exacerbe las crisis convulsivas como antes presentaban. Sin embargo, sí hay algunos puntos que hay que considerar, que lo vamos a mencionar más adelante. También debemos considerar las interacciones con las drogas. Por ejemplo, el metilfenidato puede aumentar las concentraciones séricas de pitoína, y la administración concomitante de carbamazepina puede reducir las concentraciones séricas de metilfenidato, lo que reduce su eficacia por ende. ¿En quiénes debemos tener cuidado? Lo que les comentaba. Hay que tener cuidado en niños con historias de estado epiléptico. Si el paciente tuvo un antecedente de estado epiléptico prolongado, por ahí sí el antipsicótico o el medicamento para TDAH podría disminuir un poco el umbral de las crisis epilépticas. En niños con pobre control de crisis tónico-crónicas generalizadas en los últimos 3 meses, con epilepsia de difícil control, con incremento después del inicio de medicación de estimulante en niños que han experimentado un aumento de la crisis. Y también hay que tener cuidado con los niños con trastorno espectro del autismo. ¿Por qué? Porque los estimulantes podrían tener un efecto adverso en cuanto a la irritabilidad y la habilidad emocional. Entonces, como conclusión, vamos a decir que es importante considerar estos 3 factores que hemos mencionado cuando estamos manejando un niño con TDAH y epilepsia como comorbilidad. Considerar si el TDAH se ve exacerbado por los anticomiciales, es un propio trastorno del neurodesarrollo asociado como comorbilidad, o también está determinado por la actividad epiléptica de la propia epilepsia.